Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Corazón de hierro. Capítulo 1. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de ninguna forma de ninguna obra ficticia de la franquicia Taimon. Prólogo. Shirou corrió por el bosque oscuro. Corrió tan rápido como le permitieron sus piernas de 12 años, tropezando y tropezándose con raíces y ramas escondidas en la oscuridad. La luna no iluminaba, oscurecida por pesadas nubes que barrían el cielo nocturno. Su respiración era entrecortada y el sonido de su sangre corriendo por su cabeza se intensificaba minuto a minuto. Le ardían los pulmones, le dolían las piernas, pero no se atrevía a detenerse, porque eso significaría su muerte. Miró hacia atrás y solo vio bosques oscuros, incluso cuando sabía que había algo allí. Pero ese momento de distracción le costó. Tropezó, cayó de costado, rodó por la maleza del bosque seco, añadiendo un nuevo conjunto de moretones a su ya impresionante colección. Se maldijo a sí mismo por atreverse a mirar atrás. Puede que no haya visto nada, pero su olfato le dijo lo suficiente. Un hedor que nunca antes había sentido, acre, podrido y dulce. Como si alguien dejara un cadáver en descomposición al aire libre y lo ahogara en miel. Sin embargo, instintivamente supo que no era normal. Fue algo sobrenatural. Mágico. Rara vez tuvo ocasión de usarlo, pero tenía la capacidad de detectar energía mágica. Su padre una vez le dijo que se esperaba que un mago desarrollara algún tipo de sexto sentido para lo sobrenatural. Shirou simplemente involucró su nariz. Se levantó rápidamente y continuó su loca carrera. El olor se estaba volviendo más fuerte ahora, más cercano, y Shirou se estaba cansando. No sabía cuánto tiempo más podría correr así, pero estaba seguro de que la alternativa era la muerte. Ahora lamentaba haber centrado su entrenamiento mágico en el agarre estructural en lugar del refuerzo. Ser capaz de fortalecer su cuerpo sonaba mucho más útil que comprender un objeto en este momento. Estaba desacelerando, su cuerpo agotaba los últimos restos de energía. Había un tiempo limitado para que un niño pudiera correr a toda velocidad, y Shirou no fue la excepción. Morirá aquí. Asesinado por cualquier bestia que lo persiguiera. Se reiría si le sobrara aliento. Hasta aquí lo de ser un héroe. Acabará siendo un caso más desaparecido, insignificante entre muchos otros. Solo lo recuerda su tutor, Fujinebe. Solo quería hacer algo, cualquier cosa. Su sueño de convertirse en héroe de la justicia parecía una montaña inalcanzable, tan lejana que ni siquiera podía ver las estribaciones. Su magia se detuvo. Desde que su padre murió hace medio año, no hizo ningún progreso. Día tras día, entrenaba solo para obtener los mismos resultados. Fracaso tras fracaso. Cogió una espada y le pidió a Fujine que le enseñara, pero también falló. Ella lo elogió y le dijo que era bueno para un niño de 12 años, pero él sabía que sus palabras eran vacías. A su edad, podía luchar contra adultos de igual a igual y ganar torneos y competiciones. Ni siquiera podía comparar. Entonces, cuando escuchó rumores de personas desaparecidas en los bosques locales, se escapó a altas horas de la noche para investigar. Solo quería mirar un poco el bosque, tal vez encontrar a alguien y ayudarlo. Para estar un paso más cerca de hacer realidad su sueño. En cambio, después de vagar durante una hora, lo invadió una sensación de perdición inminente, seguida de un olor dulzón y enfermizo a magia. Podía decir que algo lo estaba observando desde las sombras. Algo hambriento. Solo vislumbró un par de ojos rojos brillantes antes de correr para salvar su vida. Unos minutos agotadores después, Shirou se detuvo, jadeando, la vacilación lo carcomía. Llegó a un pequeño claro. Una zona redonda de hierba baja y hojas muertas rodeada por un anillo de árboles imponentes. No sabía en qué dirección estaba el pueblo. Forzó la vista, buscando desesperadamente la más pequeña señal que lo llevara a un lugar seguro, pero era inútil. En todas direcciones vio lo mismo. Un bosque oscuro y sin rasgos distintivos, sin indicación de dónde estaba el camino a su casa. ¿Debería correr hacia la izquierda? Bien. No tenía idea.
Luchando contra las lágrimas que se acumulaban en las comisuras de sus ojos, se resignó a huir, esperando lo mejor. Pero su indecisión fue su perdición cuando algo lo golpeó por detrás antes de que pudiera empezar a correr. La fuerza del impacto lo arrojó hacia adelante, sacándole el aire de los pulmones. Se estrelló con fuerza contra el suelo y el dolor le recorrió el costado y el brazo derechos. El miedo se apoderó de él mientras se agarraba las heridas, la sangre fluía entre sus dedos. Duele. Me dolió mucho. A través de las lágrimas, vio los restos destrozados de su brazo derecho, roto y destrozado, con el hueso visible a través de la sangre. A su equipo no le fue mejor. Bueno, llegó una voz divertida, gimiendo a Shirou. En realidad no puedo dejar que te escapes, ¿verdad, muchacho? Un hombre alto vestido con un elegante traje emergió de la línea de árboles, con sus brillantes ojos rojos y una cruel sonrisa en sus labios. Pero no fue él quien llenó de pavor a Shirou. Una bestia colosal gruñó desde el costado del hombre, con la forma de un gran lobo negro pero más voluminoso. Se alzaba grande, alcanzaba el pecho del hombre hasta el hombro, con colmillos afilados y garras largas. Debo haber sido yo quien lo golpeó, pensó Shirou a través del dolor. Intentó alejarse del monstruo, arrastrándose con su brazo sano, dejando tras de sí un rastro carmesí. Su visión se nubló por la pérdida de sangre y el cansancio, pero siguió adelante. No podía morir. Aquí no. Así no. Desafortunadamente, la determinación de Shirou por sí sola no fue suficiente. Por más divertido que haya sido esto, no tengo más tiempo para jugar contigo, muchacho. Las palabras calmaron a Shirou justo cuando llegaba al centro del claro. Volvió la cabeza para mirar al hombre. Levantó el brazo hacia el cielo, con la palma abierta, y un orbe de llamas surgió sobre él. Creció hasta que fue más grande que la altura del hombre, iluminando los oscuros alrededores. La cálida luz anaranjada de la llama se mezcló con el azul helado de la luna que emergía lentamente detrás de las nubes. Adiós. Con esa sola palabra, el hombre baja la mano, la bola de fuego sigue su ejemplo, corriendo directamente hacia Shirou sin dejarle oportunidad de reaccionar. Más tarde se produjo una pequeña explosión, sorprendentemente silenciosa, y solo quedó un cráter humeante, iluminado por la luna llena. Del niño no quedaron ni siquiera las cenizas. En la mayoría de los mundos, eso sería todo. Pero en un mundo lleno de magia, por decadente que esté, a veces intervienen más factores de los que parecen a primera vista. Casualmente, el niño llevaba un artefacto en su interior, sin saber que su padre lo había colocado dentro de él para salvarle la vida hacía mucho tiempo. Una reliquia de gran poder, inigualable en los tiempos modernos. Avalon, la utopía eterna. La vaina de la legendaria Excalibur, que comparte nombre con el lugar de nacimiento de las hadas. Tenía el poder de proteger completamente a su portador del daño, cambiando su forma física al reino de las hadas y curándolos de cualquier herida. El niño no era su portador, pero aún así recibió una fracción del beneficio. En otra coincidencia, el claro en el que terminó el niño tenía una característica interesante justo en el centro, que todos los presentes pasaron desapercibida. Un anillo de setas. Cosa curiosa, se rumorea que es una entrada a la tierra de las hadas. Un cuento popular, pero a veces contenían una pizca de verdad, aunque hacía siglos que las hadas no vagaban libremente por el mundo. Última coincidencia. Mientras el fuego quemaba al niño, la luna atravesó las nubes y su luz brilló sobre el bosque por primera vez esa noche. Una cosa menor, pero incluso esas tenían significado. Y cuando se acumulan suficientes coincidencias, ocurre un milagro. Con el poder directo dentro de la sangre del niño empapando el suelo, alimentando el anillo de hongos, y la influencia más sutil de la luna, se abrió una puerta. Un portal que conecta la tierra del hombre con la tierra de las hadas. Existió solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. El niño fracasó. Normalmente, terminaría en Faerie, hogar de las hadas, y tal vez ellas lo ayudarían, curarían sus heridas, o tal vez lo devorarían en cuerpo y alma. Pero con la vaina de la Excalibur como otro factor, sucedió algo inusual. La realidad se retorció y el espacio y el tiempo se disolvieron cuando un torrente de poder respondió al llamado de Avalon.
Hizo aquello para lo que fue creado. Curó al niño, cerrando sus heridas y calmando las horribles quemaduras. Pero no fue suficiente. El niño estaba muriendo. Los poderes de la vaina se magnificaron una vez que estableció una conexión con Faerie, pero el niño no era su portador y las heridas eran demasiado graves. Sin embargo, estaba decidido a cumplir su propósito. Llegó más profundo. El país de las hadas residía fuera del tiempo y el espacio, regido por leyes exclusivas de él, y mientras Avalon continuaba sus esfuerzos, manteniendo vivo al niño en el vacío entre mundos, se produjo una paradoja. Avalon se conectó consigo mismo. Llegó a través del tiempo y se encontró en el pasado lejano. Su poder se duplicó, curando al niño rápidamente a pesar de que no era su dueño, y simultáneamente, las dos vainas tiraron entre sí. No pasó mucho tiempo antes de que el niño apareciera en las tierras de Avalon. El niño aparece aparentemente de la nada, cayendo suavemente sobre un campo de flores. Pero no fue algo bueno. Avalon era el santuario más íntimo de Faerie. La densidad de maná en el aire era demasiado grande para que un humano sobreviviera allí. El cuerpo del niño comenzó a descomponerse nuevamente, manteniéndose vivo solo por el poder de dos vainas trabajando en tándem. Se deterioró solo para volver a sanar, encerrado en un círculo vicioso. Seguiría haciéndolo durante mucho tiempo si no fuera por la existencia de la paradoja. Existían dos vainas al mismo tiempo cuando solo debería existir una. Tiró del artefacto dentro del niño, astillándolo y rompiéndolo poco a poco, ya que su existencia era ajena al tiempo actual. Al sentirlo, la vaina decidió utilizar sus poderes al máximo, resuelta al menos cumplir su tarea antes de desaparecer. Un pilar de luz dorada se disparó hacia el cielo, centrado en el niño inconsciente mientras la vaina se canibalizaba mientras succionaba grandes cantidades de maná del entorno. Hace mucho tiempo, cambió el alma del niño para rescatarlo del borde de la muerte. Ahora hizo lo mismo con su cuerpo. Bloque a bloque, reconstruyó al niño mientras se desmoronaba, reforjando la conexión entre su alma y su carne, patrones dorados arrastrándose sobre su forma antes de hundirse. Pasaron segundos y una eternidad antes de que el brillo dorado se desvaneciera, dejando atrás a una hada recién nacida con un alma de hombre. Una existencia única creada por una serie de coincidencias extraordinarias. Fate. Corazón de hierro. Capítulo 2. Shirou se despertó con un grito, jadeando y con los ojos llenos de lágrimas. Miró frenéticamente a su alrededor, buscando al hombre del traje y al monstruo, pero todo lo que pudo ver fue un campo de flores multicolores que se extendía hasta el horizonte. Su corazón martilleó en su pecho y dedos helados de pánico se cerraron sobre él, pero luchó por contenerlo cuando no apareció ningún monstruo. Estaba solo por lo que podía ver. Se abrazó a sí mismo con fuerza mientras el dolor fantasmal de ser quemado vivo le hacía temblar. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Repitió una y otra vez, tratando de calmarse. Se quedó quieto durante 5 minutos, murmurando las mismas palabras mientras la suave brisa le revolvía el pelo y el tranquilo silencio le ayudaba a relajarse. Shirou respiró hondo por última vez y miró a su alrededor una vez más. Este no era Fuyuki. Esto no estaba ni siquiera cerca de su ciudad natal, estaba seguro. En todas direcciones, todo lo que podía ver era un campo interminable de flores coloridas que cubrían colinas suavemente onduladas, interrumpidas solo por algún árbol verde ocasional o una roca saliente. El aroma y el cálido resplandor del sol, junto con los colores vivos, crearon una atmósfera de otro mundo. Se suponía que sería finales de otoño, pero aquí se sentía como en plena primavera. Además, la cantidad de maná aquí no era normal, mucho más alta de lo que jamás había sentido. Puede que le falte experiencia y que su hechicería sea, en el mejor de los casos, de aficionado, pero estaba seguro de eso. Y lo más desconcertante era que de algún modo se sentía como en casa aquí. Un poco asustado, Shirou inspeccionó su cuerpo. Su ropa, como esperaba, estaba medio quemada y sucia de sangre seca, pero no había rastro de sus heridas. Su brazo estaba intacto y su cabello y su piel no estaban quemados. Aunque mirado más de cerca, su tono de piel parecía ser unos tonos más claro de lo que recordaba.
Completamente confundido, Shirou despegó en una dirección aleatoria. No sabía dónde estaba, pero sentarse allí parecía una mala idea. Lo último que recordaba era de noche, pero ahora era pleno día, sin mencionar que llegar desde los bosques de Fuyuki a este lugar, donde quiera que estuviera, debe haber tomado algo de tiempo. Si nadie lo encontraba ahora, había una pequeña posibilidad de que alguien lo encontrara pronto. Si alguien estuviera siquiera buscando, puede que haya sido el hombre del traje, se preguntó Shirou mientras caminaba, pero no parecía del tipo que secuestra a alguien y simplemente lo deja en paz. Asesinarlos horriblemente, tal vez. Pero no secuestrar y luego dejar en paz. La única explicación plausible que podía imaginar era algún tipo de transporte mágico. Alguien o algo le salvó la vida por accidente o intencionadamente. ¿Quién o qué? Shirou no tenía idea. Perdido en sus pensamientos, perdió la noción del tiempo. El sol parecía estar atrapado en su lugar, sin cambiar nunca de posición, incluso después de lo que parecieron horas de caminata. Este interminable jardín estaba en silencio, solo el suave sonido del viento rompía la monotonía mientras una ráfaga ocasional hacía crujir las plantas. Los campos de flores se difuminaron en un caleidoscopio de colores después de un tiempo, cada colina y pradera iguales a las demás. Sentía como si ya hubiera pasado mediodía, pero no podía estar seguro. No estaba cansado en lo más mínimo, por lo que solo podía adivinar cuánto tiempo había pasado desde que despertó. Finalmente, después de caminar durante lo que pareció un día completo, algo finalmente cambió. Shirou se detuvo. Llegó a un límite de este lugar. Nada parecía diferente a su alrededor, los mismos interminables campos y colinas que se extendían en la distancia, pero algo muy dentro de él le decía la verdad. Un paso en la dirección correcta y se marchará. Shirou vaciló, pero, después de un momento, dio un paso adelante. Contuvo la respiración, preparándose para lo peor, pero nada cambió. Su ceño se arrugó con consternación. Estaba seguro de que solo tenía que dar un paso, pero no funcionó. Shirou cerró los ojos, buscando el sentimiento nuevamente. Un solo paso en la dirección correcta. Guiado por el instinto, volvió a abrir los ojos. Esta vez no se movió. Él simplemente cambió de perspectiva. Shirou miró la realidad de reojo y el interminable campo de flores se derritió, reemplazado por un bosque profundo. Eso fue raro. No estaba seguro de cómo exactamente pudo hacer esto. El otro lugar todavía estaba allí, el límite todavía estaba presente. Un solo paso y cruzaría. Ignorándolo, Shirou observó su nuevo entorno. Por un momento, esperó haber regresado a Fuyuki, pero después de mirar más de cerca, quedó claro que no. Los bosques en los que se encontraba eran demasiado pintorescos, a falta de un término mejor. Los rayos de luz se filtraban a través de las espesas marquesinas, golpeando el suelo y los troncos de los árboles de la manera adecuada para acentuar su belleza. El musgo que cubría la corteza trazaba patrones arremolinados como si estuviera pintado por la naturaleza misma. Hongos y bayas de todos los colores crecían entre las raíces de casi todos los árboles. Casi no había hojas muertas ni madera muerta en el suelo del bosque. Sin mencionar que los niveles de maná apenas cayeron. Suspirando, Shirou continuó. Esta vez, no tuvo que esperar mucho antes de que algo cambiara. Le llegó un sonido de hojas crujientes. Hasta el momento, no vio ningún animal, el bosque inquietantemente silencioso bloquea los sonidos del viento, pero evidentemente algo vivía aquí. Esperaba que no fuera un lobo gigante. Shirou dobló ligeramente las rodillas, preparándose para esquivar en cualquier dirección mientras escaneaba sus alrededores. Los latidos de su corazón se aceleraron y la energía nerviosa lo llenó, causando un hormigueo en las yemas de sus dedos. El crujido se hizo más cercano antes de que algo saltara de la maleza a la izquierda de Shirou. La única razón por la que no salió corriendo fue que la criatura que apareció era relativamente pequeña, la mitad de su tamaño como máximo. Parecía un niño pequeño con piernas con forma de conejo y una cola gruesa parecida a la de un lagarto. Cabeza con rostro humano pero ojos de un color sólido, sin iris ni pupila, y dos largos apéndices en la parte superior, como orejas de conejo dobladas hacia atrás en medio de su largo cabello.
Era de un color azul sólido, piel, ojos y cabello, todo, con patrones ondulados de un tono más claro en el estómago y a lo largo de las extremidades. Unas cuantas escamas oscuras adornaban sus caderas y hombros. «Te encontré», exclamó, sonriendo ampliamente a Shirou. «¿Quién eres?» «Sentí que dejaste a Avalon. ¿Eres una hada nueva? Hueles raro. ¿Porque pareces un humano? Te sientes como un elemental. Un elemental extraño. Intentaste tomar forma humana y fallaste. Oye, ¿me estás escuchando?» Atónito por el aluvión de preguntas, Shirou solo pudo mirarlo fijamente. No tenía idea de qué era exactamente esta criatura, pero definitivamente era una especie de criatura fantasmal. Sacudió la cabeza, concentrando sus pensamientos. «Hola. Por Avalon, ¿te refieres a ese lugar con flores?» «Por supuesto que es Avalon, estúpido». Shirou ignoró el insulto, desconfiando de la excitable criatura. Lo miró con curiosidad antes de saltar del suelo y de alguna manera, sin alas visibles, flotó en el aire, rodeándolo. No parecía peligroso, más bien un gatito curioso. Aún así, por lo que le dijo su padre, las especies fantasmales eran a menudo impredecibles y poderosas. Desafortunadamente, el conocimiento que Shirou tenía sobre ellos terminó con ese único hecho. Después de todo, se suponía que estaban extintos. Esta era un hada, a juzgar por sus palabras anteriores. «Correcto. Y tú eres un hada, ¿verdad? Estás buscando pelea. Puede que seas un elemental importante, pero yo también tengo mi orgullo, ¿sabes? Puede que sea pequeño, pero soy un hada. Estoy bastante seguro de que soy un humano». «Ja. Buena. Como si un humano pudiera sobrevivir en Avalon». «Cierto. ¿Puedes por favor decirme dónde estamos exactamente ahora? ¿De verdad eres retrasado?» «En Faerie, estúpido, Faerie. Tierra de las hadas, hogar de las hadas», suena una campana en esa cabeza vacía tuya. Al escuchar la respuesta, Shirou deseó fervientemente que le estuviera mintiendo. No sabía dónde estaba Faerie, pero conociendo su suerte, no estaba ni cerca de su ciudad natal. «Entonces, sentiste que crucé el límite y corriste a encontrarme por alguna razón. ¿Cuál es tu nombre, de todos modos?» «Soy Diemu, el hada más grande que existe». Y tenía una gran razón. Estaba aburrida y cerca. «Ya veo. Soy los ojos de Shirou se abrieron cuando la palabra murió en su lengua. No pudo decirlo. Algo muy dentro de él se reveló mientras intentaba reclamar el apellido de su padre, Emilia, para sí mismo. Estaba seguro, por el mismo conocimiento instintivo que le ayudó a abandonar Avalon, de que podía decir la palabra. Incluso llamarse a sí mismo Emilia. Pero no podía reclamar el nombre para sí mismo. Al notar su silencio de sorpresa, el hada flotó cerca de su rostro con una sonrisa malvada, mostrando sus afilados dientes. «Oh, ¿qué es esto? ¿Intentaste mentirme? Las hadas no pueden mentir en Faerie. ¿Cómo es posible que no lo sepas? ¿Eres realmente un recién nacido? ¿O tal vez alguien te robó los recuerdos? No te preocupes. Mami Dienu te enseñaré todo lo que necesitas saber». Bueno, ahí van sus esperanzas. Shirou no estaba seguro de por qué el efecto anti-mentira se extendía a él, y se negó incluso a considerar las implicaciones que Dienu pintó. Aún así, si este lugar le impidió reclamar el nombre con el que fue adoptado legalmente, entonces probablemente no debería revelar el verdadero. Los nombres parecían tener poder aquí. «Supongo que puedes llamarme, Vel». Sin impresionarse, Dienu dirigió una mirada fija a Shirou. «¿En serio? Llámate Avalonman cuando estés en eso. Tu sentido de nombrar apesta. Para mí eres rojo de ahora en adelante, y eso es todo. Mucho mejor nombre que Abel, uff. Bien, lo que sea, Blue». A estas alturas, Shirou estaba más molesto por el hada que asustado. Dienu se comportó más como su guardián en un subidón de azúcar y no como imaginaba que actuaría un noble ser mágico. ¿Sabes si hay humanos en Faerie? Ya me respondes. Crecen muy rápido. Mami Dienu está orgullosa de ti, Red. Pero humanos. Tal vez haya algunos. No estoy seguro.
Aparecen y salen de vez en cuando. Tal vez esos cuchillos los fanáticos de las orejas saben más, pero no hacen promesas. Shirou levantó una ceja. ¿Monstruos con orejas de cuchillo? No me hagas hablar de ellos. Hace algún tiempo, un grupo de sílfides, hadas del viento, se enamoraron de los humanos. Monstruos. Intentaron tomar formas humanas y vivir con ellos, pero siempre terminó mal, como se esperaba. Debería haber algunos de ellos en Faerie. Haciendo caso omiso de su perorata, Shirou se sintió aliviado de que Dienu compartiera fácilmente información útil. Si no son humanos, tal vez las hadas que se encuentran con ellos regularmente podrían ayudarlo a regresar a casa. ¿Puedes llevarme hasta ellos? Bien. Pero solo porque eres interesante, Rojo. Lo último que supe es que algunos vivían cerca de Nibelung. Y si esas sílfides degeneradas no están allí, entonces tal vez los enanos sepan algo. Ella se alejó flotando, rebotando de un tronco a otro, y Shirou la siguió. ¿Por qué quieres conocer humanos de todos modos? Quiero visitar el mundo humano. Podemos saltarnos el viaje si sabes cómo llegar allí. No sintió la necesidad de ocultarlo. Ni idea. Nunca estuve interesado. Ya veo. Gracias de todos modos, Blue. Shirou escuchó a Dienu charlar mientras avanzaban por los hermosos bosques. Aprendió mucho, pero la mayor parte no fue tan útil. Desde dónde encontrar deliciosas bayas o frutos secos, hasta dónde estaban los mejores arroyos y estanques para sumergirse. Aún así, hubo algunas cositas valiosas. Actualmente se encontraban en Faerie, un reino de hadas en el reverso del mundo, una capa separada de la realidad donde vivía la mayoría de las especies fantasmales. Esa única información destrozó las esperanzas de Shirou de llegar a casa pronto. Avalon era el corazón de Faerie, donde nacieron muchas de las hadas y donde Shirou se despertó por primera vez, aunque Dienu dijo que hoy en día era raro que aparecieran hadas recién nacidas en Avalon. Cuando él le preguntó por qué, ella le dijo que el mundo se estaba secando, fuera lo que fuese lo que eso significara. Dijo que cada vez más seres mágicos huían de la superficie. Según el conocimiento de Shirou, no quedaban bestias fantasmales en el mundo humano, pero tal vez simplemente estaba desinformado. Después de todo, su padre no estaba exactamente entusiasmado con la idea de enseñarle. El lugar al que se dirigían, Nibelung, era una vivienda enana, donde las hadas alineadas con la tierra jugaban con fuego y atesoraban sus rocas brillantes, según Dienu. Cuando la conversación volvió a Shirou, él respondió a sus preguntas con comentarios vagos, sin estar seguro de cuánto podía revelar. Incluso si Dienu era agradable y con su personalidad rápidamente volvió a una dinámica similar a la que tenía con su guardiana, Taiga, ella seguía siendo un ser mágico. Un hada. Después de una de sus respuestas improvisadas donde mencionó a los humanos, Dienu se detuvo en seco, su actitud jovial fue reemplazada por ira. Basta, Red. Puede que parezcas un humano, pero no lo eres. ¿Y cómo sabes eso exactamente? Shirou no podía dejar de alzar la voz. La obstinada insistencia de Dienu en que era un hada le ponía de los nervios. ¿Por qué tengo ojos, idiota? ¿Qué? Dienu se burló. ¿Qué? ¿De verdad crees que un humano te confundiría con uno de los suyos? Puedes aferrarte a este caparazón humano, pero estoy seguro de que ni siquiera un niño se dejaría engañar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Shirou lentamente, mientras una sensación de hundimiento en su estómago enfriaba su ira. En lugar de responder, los ojos azules de Dienu brillaron y un panel circular de agua levitando en el aire apareció ante Shirou, la superficie actuando como un espejo. Shirou se congeló cuando vio su reflejo. Por lo que podía reconocerse fácilmente, había diferencias sutiles que lo hacían parecer, no del todo humano. Si bien el color de su piel, como notó antes, era mucho más claro, todavía estaba dentro del rango humano normal. Del mismo modo, su cabello cambia poco. La sombra cambió de su habitual rojo jengibre a lo que solo podía describir como rojo ardiente, casi brillando en la sombra del bosque. Aún así, si esos dos cambios fueran todo lo que hubiera, la gente como mucho asumiría que se tiñó el cabello, y eso es todo. Pero no con oídos y ojos como estos.
Shirou tiró de su oreja ahora puntiaguda, casi el doble de lo que recordaba. No se sintió diferente. El último cambio fueron sus ojos. A veces la gente decía que sus ojos eran dorados, pero él siempre los consideraba de color marrón claro. Ahora, de hecho, eran como oro fundido y brillaban ligeramente. Shirou se acercó al espejo y sí, sus pupilas estaban realmente alargadas. No exactamente como un gato, pero tampoco como un humano. El efecto general lo hacía parecer claramente sobrenatural, etéreo, como un hada. Sorprendido. ¿No es lo que esperabas? Dienu flotó al lado de Shirou, regodeándose después de ver su expresión de sorpresa. Shirou la ignoró, una vorágine de emociones dando vueltas en su mente mientras miraba su reflejo. Admítelo, rojo. Puedes pretender ser humano, pero eso no es lo que eres. Callarse la boca. Eres un hada, red. Un elemental, tal vez, pero no un humano. Callarse la boca. Shirou le gritó al hada molestamente alegre, golpeándola, pero la plaga azul evitó fácilmente el golpe, girando alrededor de su brazo. Entonces dilo. Di que eres un hada, no un humano. Dienu una vez más cambió rápidamente de humor, gritando de ira. ¿Por qué te importa, Blue? ¿Por qué insistes tanto en eso? Porque no eres un humano. Así que no pretendas serlo. No me importa si actúas como tal o te ves como tal. Finge ser uno, lo que sea. Pero no pretendas ser un humano. Ser algo que no eres. Shirou miró al hada delirante. En un momento está alegre y al siguiente está completamente enojada. Furioso por las cosas más estúpidas. Quería gritar y arremeter. Porque en el fondo temía que ella tuviera razón. Que de alguna manera dejó de ser humano. Después del gran incendio donde lo perdió todo, se sintió similar. En aquel entonces, estaba tan vacío que no sentía nada por la pérdida. A lo largo de los años, su padre, Kiritsugu, y más tarde Fujine, lo ayudaron a recuperarse a sí mismo y a recuperar sus emociones. Pero en el fondo, sabía que todavía estaba destrozado y simplemente actuaba. Con un suspiro irritado, Shirou se sentó con las piernas cruzadas e ignoró a Blue, el hada enojada volando en círculos sobre su cabeza. Enfocó sus pensamientos, despejando su mente, una habilidad que todo mago aprendía. La ira y el miedo lentamente lo abandonaron mientras se centraba. No podía yacer aquí y, según Dienu, los humanos no podían sobrevivir en Avalon, pero lo hizo sin problemas. Luego estaba su inexplicable curación. Su ropa estaba dañada, por lo que sus experiencias en los bosques de Fuyuki no fueron una alucinación. Sin embargo, Shirou no pudo conectar las piezas de la evidencia. No tenía idea de cómo morir en su ciudad natal resultó en aparecer en Avalon como un hada. Pero realmente importaba tanto. A pesar del cambio de apariencia y sus nuevos y extraños instintos, seguía siendo él mismo. El fuego no cambió eso. Ser un hada tampoco lo hará, él asintió para sí mismo. Hada o humano, seguía siendo Shirou, un niño que Kiritsugu salvó y adoptó. Bien. Soy un hada. ¡Ay, feliz! Le lanzó una mirada furiosa a Dienu. El hecho de que pudiera decirlo confirmó que ahora era un hada, hasta donde él lo entendía. ¿Sí? Pero nací humano. Shirou continuó, la verdad salió fácilmente de sus labios, y con ellos, un gran peso se quitó de sus hombros. ¿Ves? No fue tan difícil, ¿eh? Dienu se quedó congelada en medio de la alegría, con la cabeza inclinada por la confusión. Eso es posible. Shirou suspiró, como si lo supiera. Eres un hada, dime. Todo lo que sé es que yo era 100% humano antes de despertar en Avalon, aparentemente como un hada. Pero eso no tiene ningún sentido. Sí, eso es exactamente lo que siento. Shirou reanudó su viaje, lo que provocó que Dienu lo guiara. En un giro divertido, el hada agitada, ahora más preocupada que él, siguió haciéndole preguntas, aún asumiendo su situación. A Shirou no le importó. Ahora que había aceptado su condición, y era más fácil de lo que imaginaba, estaba mucho más tranquilo con respecto a todo el asunto. Todavía buscaría una manera de regresar a casa y volverse humano si era posible, pero no era tan aplastante como antes.
Pero incluso hueles como un hada, Red, como un elemental. Mencionaste eso antes. ¿Qué es un elemental? ¿Algún tipo de hada? Sí, uno poderoso, capaz de doblegar la naturaleza a su voluntad. Un pensamiento y tu entorno se convierten en piedra, lava, agua o lo que sea. Depende de qué tipo de elemental sea. Dan miedo así. La mayoría también toma formas humanas. No me preguntes por qué. ¿Es por eso que crees que lo soy? ¿Porque parezco un humano? Un poco. Pero sobre todo, hueles como tal. Pero más, contenido. Diría que lo entiendo, pero eso sería mentira. Por olor, te refieres, hueles a agua hirviendo, Blue. ¿Así huelen las hadas? No, tonto, solo soy yo. Técnicamente soy una ondina, un hada del agua. Pero esos términos no significan mucho. Soy una ondina, pero también podrían considerarme una parte salamandra, un hada del fuego. Cada hada es única, pero nos llamamos así por simplicidad. Simplemente no caigas en el hábito de juzgar a las hadas por esos términos. Se considera de mala educación. Un hada huele como deberías saber cómo huele un hada. No sé cómo describirlo, Red. No te preocupes, Blue, no es tan importante. Lo intentaré de nuevo cuando lleguemos a nivel 1. Pero lo es. ¿Cómo puedo llamarme Mani Dienu si no puedo enseñarte las cosas más básicas? Haciendo caso omiso de las divagaciones de Mamá Dienu, Shiro continuó su viaje. Ya habían recorrido una distancia considerable, pero el bosque cambió poco. Los niveles de maná continuaron cayendo cuando dejaron atrás a Avalon, pero aún eran altos. Durante un tiempo, viajaron a lo largo de un ancho río, el aire fresco del agua corriendo era una agradable diferencia después de caminar durante horas a través del bosque seco. La naturaleza de Faeri también exageró su belleza. Cada remolino en la corriente salpicaba un chorro de agua, la luz del sol proyectaba una miríada de arco iris a lo largo del río. Creó un efecto deslumbrante mientras los colores bailaban en la superficie del río. Lejos entre los árboles, ocasionalmente aparecían hadas de muchos colores durante unos segundos antes de desaparecer nuevamente, pero ninguna se acercaba. Finalmente llegaron a lo que debió ser nivel 1. El espeso follaje se abrió a una vegetación mucho más escasa. Árboles imponentes y senderos de tierra apisonada en medio de hierba baja. Los árboles eran extraños, con troncos bulbosos cerca del suelo y delgados más arriba, terminando en anchas copas, una alta montaña visible a través de las hojas. Mirando más de cerca, los árboles eran, en realidad, cabañas de madera, solo que en lugar de estar construidas, las plantas mismas parecían crecer con esa forma, con interiores huecos y aberturas como puertas y ventanas. Había decenas de hadas en el claro, de todas las formas y colores, pero la mayoría parecían humanos, solo que con algún rasgo inhumano. Algunas incluso vestían ropa, camisas sencillas, pantalones y faldas, a diferencia de las otras hadas, más animales. El tipo más común tenía orejas muy largas y ocasionalmente alas parecidas a las de un insecto. Bienvenido al nivel 1, rojo. No es lo que esperaba. Oh. ¿Y por qué? ¿Pensaste que sería una gran ciudad humana? Como si. Incluso esta estructura es inusual. La mayoría de las hadas viven en la naturaleza. Son esos monstruos silps los que construyeron esto. Bueno, y los enanos, yo supongo. Pero sobre todo sílfides. Shiro observó la aldea por un momento. Las hadas con apariencia humana, las sílfides, supuso, estaban principalmente agrupadas alrededor de sus chozas, sentadas a la sombra y ocupadas con diversas manualidades. Otras hadas merodeaban aparentemente sin rumbo fijo, deteniéndose a veces para mirar a las sílfides o simplemente jugando. El suave clamor y el ruido de las conversaciones creaban una atmósfera extrañamente mundana. Shiro notó que Dienu lo miraba desde un lado. ¿Qué? Preguntó. ¿Lo hueles ahora? Después de recordar de qué estaba hablando, Shiro se concentró en su sentido mágico, inhalando profundamente. La miríada de seres se mezclaron, pero aún podía identificar casi cada firma individual.
Como era de esperar, la mayoría estaban relacionados con el viento y el aire, ya que las sílfides representaban a la mayoría de las hadas presentes. Pero intentó centrarse en el factor común. Fue sutil, pero Shiro identificó algo después de un tiempo. Un olor metálico, pero no. Se movía y cambiaba, pero sus sentidos lo categorizaron como el mismo rastro. ¿Las hadas huelen a oro? Le preguntó a Dienu vacilante. Quizás. Si eso es lo que percibes, entonces lo es, Red. Para mí, las hadas huelen a hadas, y eso es todo. Shiro solo pudo mirar fijamente ese comentario inútil. Como sea. ¿Podemos ir a preguntarles ahora? Ella suspiró, si es necesario, y flotó hacia uno de los árboles de la cabaña. Shiro la siguió, recibiendo miradas curiosas de las hadas que pasaban. Se acercaron a una mujer mayor con un niño pequeño, ambos ocupados cosiendo trozos de tela marrón. Dienu no perdió el tiempo con bromas. Tú. Sorprendidas, las dos sílfides levantaron la cabeza. ¿Sí? Preguntó el mayor. ¿Sabes cómo llegar al mundo humano? La mujer vaciló ante la inesperada pregunta, mirando entre Shiro y Dienu. Desde su lado, el más joven lo miraba fascinado. No estoy seguro. Nunca lo visité. Escuché de los demás sobre un lago y varios árboles que son portales. Aparte de eso, tal vez el anillo de Fariwai. Aunque esos son realmente aleatorios. Oye, ¿es usted humano, señor? El hada más joven le preguntó a Shiro. Antes de que Shiro pudiera responder y preguntar más sobre qué era el Fariwai, Dienu le espetó duramente al niño hada. ¿Qué te importa, hijo de putas? Azul. ¿Qué? Preguntó Dienu, molesto. Shiro arrastró a Dienu fuera del alcance del oído antes de enfrentarse a la diminuta hada. No tienes que insultarlos. Pero puedo. No me gustan. Lo sabes, Red. Dijo Dienu suavemente. Frustrado, Shiro solo pudo apretar los dientes. Sabía que a ella no le gustaban esas sílfides y sabía que no era tímida a la hora de decir lo que pensaba. Pero después de que ella lo guió hasta aquí y le enseñó cuando él se lo pidió, todo sin pedir nada a cambio, verla actuar de manera tan hostil cuando finalmente tuvo la oportunidad de aprender cómo llegar al mundo humano fue agravante. Suspiró, masajeándose la frente. Dienu ya le dijo que las hadas actuaban según sus deseos sin reservas ni preocupación por los demás. Y aunque Dienu se enfurecía y echaba humo con facilidad, siempre pasaba rápidamente. Se acostumbró al hada amable y servicial, aunque algo traviesa, en sus viajes. Espera aquí, por favor. Hablaré con ellos a solas. Bien, charla con los monstruos. Le preguntaré a los enanos. Encuéntrame en la montaña cuando hayas terminado. Shiro la vio volar en la distancia antes de suspirar de nuevo y regresar con las dos sílfides. Lo siento por ella. No me presenté. Me llamo Abel. Afortunadamente, a la madre y a su hija no pareció importarles el insulto de Dienu. La sil mayor guardó la aguja y la tela y le dio a Shiro una sonrisa amable. Está bien. Algunos simplemente son así. Soy Falge y esta es mi hija, Tile. Hola. Tile saludó a Shiro con una amplia sonrisa. Shiro no pudo evitar devolverle la sonrisa. El enérgico hada parecía irradiar buen humor. Shiro no estaba seguro de cuánto envejecían las hadas, pero la niña parecía tener aproximadamente la mitad de su edad. 6 o 7 como máximo. Si no fuera por sus orejas y sus pequeñas alas de insecto, no estaría fuera de lugar en algún país europeo con su largo cabello rubio y sus ojos azules. ¿Sabes dónde está ese lago? Lo siento, no lo hago. Como dije antes, en realidad nunca visité el mundo humano. No todos los Aelfo lo hicieron. ¿Aelfo? Así nos llaman los humanos. En realidad, no vivimos con ellos tan a menudo. Por lo que otros me dijeron, algunos terminan en nuestras aldeas por accidente, otros se quedan. Pero la mayoría ni siquiera puede vernos correctamente. Es solo en el luna llena o en sitios importantes de poder donde los humanos pueden interactuar con nosotros. Después de todo, todavía somos en su mayoría hadas. Shiro escuchó un poco más, pero Falge no sabía dónde podía encontrar esas puertas de enlace ni quién sabría más.
Vivió la mayor parte de su vida en Nibelung. Él le dio las gracias de todos modos y se alejó. Oye, señor Abel, ¿es usted un elemental? Tile lo llamó, con asombro en su rostro. Shirou sonrió. Esa pregunta debe haberla estado carcomiendo todo este tiempo. Ella había estado mirándolo desde que Dienu se fue. No, solo vuelo como uno. Oh. Decepcionada por la respuesta, volvió a coser. Shirou deambuló por la aldea, de silp en silp, haciendo la misma pregunta. Desafortunadamente, no aprendió mucho más. Si bien cada hada tenía una historia un poco diferente, todas se reducían a los mismos puntos. Puertas de enlace y caminos de hadas. Sin embargo, nadie sabía exactamente dónde podía encontrarlo. Resulta que Nibelung era un lugar remoto, muy alejado de otros asentamientos de hadas. La única razón por la que tantas sílfides y enanos vivían aquí era que el Gran Padre, un tipo de hada muy poderosa, hizo su morada aquí, en lo profundo de la montaña a la que se fue Dienu. Otorgó estabilidad y protección al área local solo con su presencia. Después de horas de interrogar y charlar con los residentes de Nibelung, Shirou se dirigió hacia la montaña. Durante su estancia en Nibelung, conoció a muchas hadas, pero parecía que no había dos iguales además de los Aelfs. Algunos tenían partes de animales, como cabezas, colas o alas, mientras que otros poseían cuerpos animales enteros. Habló con hombres lobo y lobos, pájaros y hombres pájaro. Algunos tenían formas diferentes a cualquier animal que Shirou conociera, similares a Dienu. Sin embargo, la mayoría parecía al menos en parte humanoide. Muchos vestían ropa, pero más como decoración que para protegerse de los elementos. Notó que nadie notó la apariencia andrajosa de Shirou. Cuando llegó al pie de la montaña, se detuvo para admirarla. Era increíblemente alto. Las nubes no llegaban ni a la mitad de la cima. Un sinuoso camino de piedra conducía a una cueva que se abría a lo lejos. Sin embargo, no le llevó mucho tiempo llegar a la puerta. Y era una puerta, y no lo que desde lejos parecía una cueva. Un conjunto de puertas gigantes, 5 veces su altura, abiertas de par en par hacia adentro. El túnel conducía a lo profundo de la montaña, la luz de las antorchas que colgaban de las paredes iluminaban el camino pero dejaban el techo distante envuelto en sombras. A medida que Shirou caminaba más profundamente, el aire se volvió más cálido hasta que una brisa cálida sopló desde las profundidades de la montaña, trayendo consigo un olor a metal y piedra quemados. El túnel terminaba en una gran caverna circular, con una cascada de lava cayendo por la pared del fondo antes de desaparecer nuevamente en una abertura en el suelo. Las aberturas a pasillos más pequeños se alineaban en el resto de las paredes. Sin estar seguro de dónde estaba Dienu, Shirou eligió el que le dio una sensación extraña, esperando que fuera Dienu, y continuó. Lo llevó a lo que debió ser una armería. Cientos de armas se alineaban en las paredes de la enorme sala, colocadas en estantes tallados en la roca de la montaña. Cada uno era una obra de arte. Reluciente con joyas y metales preciosos. Algunas doradas y ornamentales, otras salvajes y enormes, pero cada una obra de un maestro. Fascinado, Shirou se acercó suavemente a una de las hermosas espadas que descansaban contra la pared. Era una hoja recta, tan larga como su altura y ancha como su palma. El mango en forma de cruz estaba hecho de oro y de un metal violeta que Shirou no reconoció, adornado con joyas verdes. Una serie de runas grabadas en la hoja deletreaban su nombre. Nidhoggnor. Shirou trazó las extrañas runas con su dedo. De alguna manera podía leerlos, a pesar de ver los símbolos por primera vez en su vida. Sintiendo la fría superficie de la espada, Shirou decidió usar su hechicería, sintiendo curiosidad por saber qué era el metal púrpura. Se concentró y trató de crear su circuito mágico, solo para descubrir que ya estaba activo y era mucho más poderoso de lo que estaba acostumbrado. Descartándolo por ahora, Shirou se concentró en realizar su única magia dominada, agarre estructural. Envió un pulso de prana a través del arma y usó la retroalimentación para aprender todo sobre ella. Su composición, cómo fue creado y quién lo ejerció. Un torrente de información que debería abrumar a una persona normal, pero aún así podría comprenderlo todo fácilmente.
Shirou supo que era el metal oricalco, que solo se encuentra en Faerie. Supo del enano que lo forjó, Bief, y cómo, y que nadie jamás empuñó la espada. Cuando su hechizo siguió su curso, el conocimiento se instaló en lo más profundo de Shirou, disponible en cualquier momento. Hasta el día de hoy, no estaba seguro de por qué a veces sucedía y otras no. Shirou estaba admirando el arma cuando sintió que Dienu se acercaba. No mucho después, la pequeña hada salió disparada del túnel y se lanzó directamente hacia el estómago de Shirou, casi derribándolo. Ella le gritó en la cara mientras lo sacudía. «Rojo. Rojo. ¿Qué hiciste? ¿De qué estás hablando?», preguntó, confundido. «Bief está furioso. Contigo. ¿Cómo lo enojaste? Ni siquiera lo conociste todavía». Shirou no estaba seguro de cómo responder. Simplemente caminó por la montaña y usó su magia una vez, eso es todo. Sin embargo, el nombre que Dienu mencionó era el mismo que el del enano que forjó a Midginior. Una sensación de hundimiento se instaló en su estómago cuando escuchó pasos atronadores. De la entrada a la armería, emergió una figura corpulenta. Un hombre gigante con una barba larga y espesa y una complexión ancha, 4 veces el tamaño de Shirou. Cuando Dienu le habló de los enanos, se imaginó a un humano de baja estatura, no al revés. Sus ojos rojos brillaron cuando vio a Shirou, y un bramido atronador sacudió la habitación. «Ladrón». Shirou ni siquiera pudo reaccionar antes de que el enano estuviera sobre él, agarrando a Shirou por los hombros y levantándolo hacia su cara. «¿Pensaste que no me daría cuenta? Ja. Nadie le roba al gran Bief». «Espera, Bief, espera. Este es de quien estaba hablando». Dienu tiró inútilmente del brazo del enano, sin mover al gigante en lo más mínimo. «¿Esta es Abel? ¿Por qué invitaste a un ladrón a mi casa, Dienu?» «No soy un ladrón». Shirou protestó débilmente antes de que Dienu pudiera responder. «Silencio, ladrón. ¿Crees que no puedo ver mi espada escondida dentro de ti? Atrevido de tu parte al reclamar lo que es mío en mi cara. Bief, por favor, esto debe ser un malentendido. Re no te robaría. Solo quiere ir al mundo humano. Estoy seguro de que te devolverá lo que probablemente tomó prestado por error, ¿verdad, Red?», suplicó Dienu, dándole a Shirou una mirada mordaz. A pesar de todo eso, Shirou buscó frenéticamente una salida. Con mucho gusto devolvería la espada que supuestamente robó. El único problema era que no tenía el arma. Su magia no copió nada. Simplemente le dio información. Demonios, Shirou incluso lo olvidaría felizmente si pudiera, pero su cabeza no funcionaba exactamente así. Tomando el silencio de Shirou como una admisión de culpa, Bief resopló y sacó una gran gema roja de la nada. «Que así sea, pequeño ladrón. Debido a mi amistad con Dienu, no te mataré. Pero tampoco te dejaré libre. El mundo humano. Ja. Olvídalo. Te quedarás aquí hasta que puedes devolverme mi arma». Pero primero, Bief tocó la frente de Shirou con la gema del tamaño de un puño. «Asegurémonos de que no puedas volver a robarme». Algo fluyó de Shirou hacia la joya roja. No estaba seguro de qué, pero además de una vaga sensación de pérdida acompañada por los recuerdos de la espada de Bief que agarró estructuralmente, se desvaneció un poco. Una vez hecho esto, el enano soltó a Shirou y se fue sin decir una palabra. Dienu y Shirou observaron a Bief en silencio. Cuando el sonido de sus pasos desapareció, Dienu se volvió hacia Shirou, con las manos en las caderas. «Maldita sea, Red, eres imposible. Y estuve tan cerca de convencerlo de que te ayudara». Shirou suspiró. Al menos el hada gigante no le hizo daño. «Lo siento, supongo. Blue, ¿cómo se supone que le devolveré su espada? Quiero decir, está justo ahí». Shirou señaló la espada que analizó, todavía en el mismo lugar donde la encontró. «Todo lo que tengo dentro de mí es información del uso de mi magia en él». Dienu miró el arma con escepticismo. «Dudo que quiera que la agarres y se la des. Conociéndolo, quiere que forjes una espada idéntica. Eso es lo que obtienes por robarle a un gran padre de la forja, rojo». Shirou miró a Dienu con impotencia.
Si realmente tuviera que forjar un arma de esa calidad, no podría abandonar esta montaña por mucho tiempo. Unas breves palabras sobre la construcción del mundo. Si bien usaré algunas ideas del cinturón perdido de Avalon Le Fae, no será una copia de eso. Según tengo entendido, ese mundo divergió tan temprano y cambió tanto que tiene poco en común con las hadas de la historia humana propiamente dicha. Pero tampoco hay mucha información sobre las hadas de la historia humana propiamente dicha. Y lo que hay es, en el mejor de los casos, inconcluso o contradictorio. Entonces, considere esta historia como una O pesada. No quiero atascarme investigando cada pequeño detalle y luego descubrir que pertenece estrictamente a las hadas perdidas y que no. Gran parte de la construcción del mundo serán mis propias ideas e imaginación sobre cómo funcionan las propias hadas y el Nasuverse más grande. Intento investigar mientras escribo, pero hay mucho por analizar. Si me olvido de algunos detalles o modifico cosas, bueno, soy humano.